Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 16 del taller práctico de Java Server Page, JSP, o podría llamarse también Java Enterprise Edition, ¿verdad? Desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, profundizando y aprendiendo conceptos nuevos relacionados con el mundo del trabajo de Java para web. Ya desde el video anterior en adelante comenzamos ya a ver temas avanzados y uno de ellos dice relación con lo que vamos a empezar a ver hoy. Eh, una de las herramientas más utilizadas dentro del mundo de Java es Hibernate o Hibernate o RM. Bien, entonces vamos a ver cómo se usa esta herramienta, para qué nos sirve, qué ventajas en este caso nos proporciona su utilización y desde luego vamos a crear un ejemplo en principio completamente funcional y después vamos a hacer otro video desde donde ya vamos a aprender a aplicar esto con formularios y todo eso para hacer un CRUD funcional. Yo creo que con eso va a quedar bastante claro el uso de Hibernate o RM. Vamos a partir por lo básico. En este caso vamos a mostrar acá un slide, perdón, en donde le vamos a pedir ayuda acá al gran Mutenroy, al gran maestro Roche, para que nos acompañe, ¿cierto?, en este camino. Primero que todo, la pregunta del $1.000.000 es: oye César, ¿y qué es Hibernate? ¿Qué es ORM? Son dos conceptos que nosotros debemos tener en consideración. Vamos primero a ver qué es Hibernate. Hibernate es una herramienta que te permite generar un entorno de conexión a bases de datos a través de la utilización de una capa de abstracción. Estaba pensando cómo decirlo. ¿Qué quiere decir una capa de abstracción? Eso significa que de aquí en adelante solamente te vas a conectar a la base de datos, pero no vas a utilizar ninguna consulta de SQL, no vas a escribir más código SQL. Más de alguno me va a decir: ah, César, pero entonces ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, para eso Hibernate, como buen ORM, ya te voy a explicar en sí lo que es un ORM. Como buen ORM te entrega una serie de herramientas prediseñadas que en este caso perdón, te permiten generar de forma automática todas las consultas a la base de datos. Por ejemplo, una de las características que vienen asociadas a Hibernate es que vamos a comenzar a trabajar con entidades. ¿Qué son las entidades? Las entidades son herramientas, son clases que te permiten representar a nivel de una misma clase, valga la redundancia, una clase con la estructura de cada una de las tablas de tu base de datos. Una pregunta que siempre surge dentro de este concepto es qué hacer cuando tienes tablas relacionadas. Tablas relacionadas, por ejemplo, a través de llaves foráneas y ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido también las clases POJO, o en este caso las clases entidades, te permiten representar ese tipo de estructuras de llaves foráneas, así que tampoco va a significar ningún tipo de problema. Entonces, en sí, Hibernate es eso solamente, no es más que eso, ¿ya? Evidentemente nosotros vamos a ir a la página web de Hibernate, vamos a revisar su documentación y por supuesto vamos a crear un ejemplo completamente funcional, en principio para poder aprender a conectarnos a Hibernate y poder utilizarlo e implementarlo dentro de nuestros proyectos, ¿vale? Antes de comentarte este pequeño esquema que tenemos acá, te voy a comentar qué es un ORM. Sucede que hoy en día los equipos de trabajo a nivel de desarrollo informático, de desarrollo de aplicaciones, en general, acá me refiero a aplicaciones para escritorio, aplicaciones videojuegos, aplicaciones móviles, aplicaciones web, cualquier tipo de aplicación, en general lo que se está haciendo es trabajar las conexiones a las bases de datos sin escribir código SQL. Ya eso se está volviendo una tendencia. Por ejemplo, yo sé que más de alguno de ustedes ha seguido mis clases en otros lenguajes, por ejemplo en PHP. Entonces, hoy en día en PHP es una práctica muy poco recomendada el escribir, en este caso, código SQL dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan estos motores de ORM que, de por sí tienen bastantes funcionalidades. Hay algunos que traen, no me quiero extender en esto, pero te lo comento para que lo tengas y lo puedas investigar por tu cuenta.
los motores ORM trabajan de distintas formas. Por ejemplo, algunos utilizan sistemas de clases tipo Active Record, que son clases que te entregan una serie de métodos para que tú vayas construyendo las consultas, pero de acuerdo al entorno que te da el Active Record. Entonces, en ningún minuto escribiste código SQL. También tienen los motores de Criteria que son bastante similares a los Active Record, ¿verdad? En sí son clases que traen una serie de métodos. Por ejemplo, traen un método select para pasar los nombres de los campos de las tablas, un método from para indicar el nombre de las mismas tablas, un método where, un método order by, un método grab by, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar eso? La gracia es muy, una de tantas, pero yo creo que la más importante es que a nivel de migración de un motor de base de datos a otro es muy útil porque, por ejemplo, imagínate que hiciste una aplicación con Oracle o con SQL Server y llega tu jefe y te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que esto ya no trabaje ni con SQL Server ni con Oracle, sino que quiero migrar la aplicación a MySQL, por ejemplo, por temas de gratuidad y todo. Entonces, si hubieras escrito todo a código, ¿verdad? Hubieras tenido que ir a cambiar cada una de las consultas, porque sabemos que el lenguaje de programación de MySQL no es el mismo de Oracle o del Transact SQL que se utiliza en SQL Server. Entonces, yo creo que esa es una de las principales ventajas, porque utilizando un motor de ORM solamente cambias el string de conexión y ya te olvidas de todo. El sistema se encarga, ¿cierto?, de hacer la migración de forma interna. Hay una tercera definición que podría rondar alrededor del término ORM, que dice relación con que nosotros también podemos utilizar clases a modo de entidad, que es lo que vamos a aprender a hacer acá, por ejemplo, con Hibernate. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de framework de PHP, por ejemplo, ya Zend Framework 2 y su versión 3, Laravel Framework también lo proporciona a través del manejo de los modelos mediante Eloquent. GFramework en su versión 2 también ya lo está utilizando. Tengo entendido que también Cake en su versión 3 también lo está comenzando a aplicar. Y ya estuve leyendo por ahí que la versión 3 de CodeIgniter viene completamente orientada a Doctrine ORM. Entonces también es algo que debemos nosotros tener en consideración. Entonces, dicho eso, vamos a explicar un poco este esquema, porque estos son los pasos que nosotros debemos seguir para poder, en este caso, construir nuestra conexión, o en este caso implementar este motor llamado Hibernate dentro de nuestro proyecto. ¿Vale? Ok, lo primero que necesitamos es un string de conexión. Eso nosotros ya lo vimos cuando enseñamos a conectarnos a MySQL, entonces no lo vamos a explicar. Necesitamos un archivo con extensión CFG. Este archivo es el que va a representar a través de una notación XML los datos de conexión desde tu aplicación hacia la base de datos y van a ser utilizados por el motor interno del core, en este caso de Hibernate. ¿Vale? Eso quiere decir que fuera del entorno de Hibernate tú creas un string de conexión, ya eso, reitero, lo sabemos hacer y si no lo puedo mostrar ahora sin ningún tipo de problema. Lo representamos acá dentro de este archivo hibernate.cfg. Ojo, este archivo no tiene que llamarse así, pero en principio se crea con este nombre. ¿Por qué te digo eso? Porque una de las gracias de trabajar con Hibernate en Java, por ejemplo, es que lo puedes utilizar, puedes crear todos los archivos .cfg que tú quieras. Eso quiere decir, en otras palabras, que puedes crearte todas las conexiones a distintas bases de datos dentro de un mismo proyecto. Necesitamos también tener un archivo .revent, que en este caso estos archivos son para generar una ingeniería inversa. ¿Cómo funciona esto? Mira, primero que todo, lo que vas a hacer siempre cuando trabajes con motores como Hibernate es crear tu base de datos antes, ¿verdad? Y luego tú, a través de la configuración de este archivo, tú le das esa información a él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Recibe esa información y la representa también a través de un esquema XML, mediante el cual él entiende ahora todas las tablas que tú tienes creadas y todas las relaciones también que hay dentro de esas mismas tablas. Estos dos archivos los vas a crear y no los vas a tocar más. Son archivos que en este caso se crean desde los asistentes, ya sea desde Eclipse o desde NetBeans, como hemos estado trabajando este curso. Y yo creo que lo vamos a seguir manejando de esa misma manera. ¿Vale?
Luego tenemos que crear un archivo, en este caso util, en donde vamos a declarar una instancia de Session Factory, que es un objeto que utiliza Hibernate para generar las consultas a las tablas. En este caso, entendiendo siempre que al utilizar herramientas ORM como Hibernate, por ejemplo, ya nunca más vas a hacer consultas directas a la base de datos. En sí le vas a hacer las consultas a las clases entidades que van a ser utilizadas por el motor de Hibernate para ir a buscar los datos a las tablas de la base de datos. Es un término técnico muy sensible y que quizás para muchos puede sonar algo enredado, pero es bueno saberlo. Más de alguien te va a decir, no, pero es que en realidad Hibernate sí se conecta a las tablas y todo, tienen toda la razón, pero utiliza como capa de abstracción las clases entidades que yo te voy a enseñar a crearlas ahora, por supuesto. ¿Vale? Y este concepto que tenemos acá abajo en el último módulo acá del esquema que tenemos se llaman POJOs, que no son más que clases planas, en este caso Plain All Java Object. Son clases que lo único que van a hacer es ser utilizadas como entidades. Recuerda lo que yo te decía hace unos minutos atrás. Una entidad en sí es una clase, ¿cierto? Que va a representar, a modo de clase con objetos y todo, por supuesto, va a representar la estructura de una tabla de tu base de datos. Cada uno de los campos los vas a declarar como un atributo dentro de esta clase y vas a crear un método para acceder y un método para modificar los datos, lo que técnicamente dentro de este ambiente se conoce como métodos setters y métodos getters. ¿Vale? Un dato súper interesante a tener en consideración. Entonces, explicado esto, yo sé que sobre todo los que nunca han utilizado Hibernate más oscurecieron que lo que se aclararon, pero no se preocupen, ahora lo vamos a ir a aclarar más con un ejemplo práctico completamente funcional. Entonces nos vamos a despedir acá de Mutenroid, muchas gracias por ayudarnos y vamos a ir ya a crear nuestro proyecto. Antes de ir a mostrar mi blog y todo, voy a crear un proyecto nuevo porque necesito que se levante. Entonces elegimos Java Web, voy a cerrar esto acá. Estoy haciéndole publicidad a Adobe. Java Web, no, es broma, lo que pasa es que me apareció una actualización ahí. Java Web, Web Application. Esta sería la clase 16. Next. Recuerda que estamos trabajando desde NetBeans. Eso ya yo creo que debería estar lo suficientemente claro. Puedes trabajar con Apache Tomcat o con Glassfish. No hay ningún tipo de problemas. En este caso yo lo voy a hacer con Glassfish. Por ahí un alumno me preguntaba el otro día respecto de las versiones acá de Java. Bueno, puedes trabajar perfectamente con la versión 7 y no vas a tener ningún tipo de problema. Yo les recomiendo no utilizar la versión 8 porque todavía no está completamente funcional. Entonces puedes llegar a tener algún error con eso. Seleccionamos Next. Esperamos un poco. Y acá, ojo, si vas a utilizar Hibernate, lo más recomendado es que lo actualicemos desde acá mismo, lo integremos desde acá mismo. Entonces vas a elegir acá Hibernate, te va a aparecer un wizard acá, un asistente, el cual te va a mostrar el Database Connection, que es algo que tú ya deberías saber cómo crear, y si no, sabes que se hace desde acá, donde tengo el mouse, desde la pestaña de prestaciones, ¿cierto? Y aquí eliges el string de conexión que en este caso tú vas a utilizar. Yo ya tengo uno ya para el curso de Java, en este caso, ahí está. Ese está creado para MySQL, ¿te fijas? Y curso Java. Base de datos que tengo creada acá, en mi phpMyAdmin, ¿cierto? Acá está, y tengo una tabla llamada usuarios con 3 campos. Un ID entero, autoincrementable, y está definido como una llave primaria, un nombre, un varchar de 100, y un correo también, un varchar de 100. Perdón. Ojo con eso, es muy importante definir acá el Database Connection. Siempre a uno se le olvida, entonces por eso se los comento. Eso, fíjate una cosa, mira, si eliges otro, por ejemplo este Derby, te va cambiando acá el segundo parámetro, pero tú no lo puedes modificar. Este parámetro se llama Database Dialect. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida de que tú indiques acá el string de conexión, evidentemente tú lo asociaste a un tipo de driver, en este caso al driver de MySQL, él va a utilizar el dialecto interno, es decir, las clases que él utiliza dentro de su core, para que todas las instrucciones que tú le des, él por detrás las convierta a código MySQL y a su vez él por atrás, valga la redundancia, pueda realizar todas las consultas a la base de datos de acuerdo a las instrucciones que tú le fuiste dando en cada uno de tus métodos de consulta.
Bien, es súper importante tener en consideración eso. Si tienes instalado Oracle, por ejemplo, o SQL Server en tu computador, vas a ver que va a ir cambiando acá el dialecto. Fíjate que acá yo selecciono otro. Bueno, acá yo tengo re pocos, porque este computador solamente lo uso para trabajar con pruebas o PHP. Pero acá tengo este, cierto, que es el que utilizamos, por ejemplo, cuando hicimos la clase de JDBC. Entonces ya es bueno tener en consideración eso. ¿Vale? Entonces ahí fíjate que te aparezca el dialecto de MySQL también. Entonces presionamos en Finish. Quizás se te va a abrir un pequeño esto mismo. Esta ventanita acá lo que te pregunta es que él desea establecer la conexión a la base de datos. En este caso le digo remember password. No voy a escribir ningún password porque yo estoy trabajando en localhost con champ server, entonces no tengo ningún password configurado y estoy trabajando con el usuario root. Presionamos OK. No te preocupes si no te apareció esto, porque a algunos no les va a aparecer. ¿Qué sucede con eso? Sucede que te va a aparecer cuando levantes el proyecto. Entonces, si no te apareció ahí, te va a aparecer cuando levantes el proyecto. Así que tampoco es algo de lo que te debieras preocupar. ¿Vale? Bueno, acá está el archivo index. Si analizamos el proyecto, fíjate, vamos a ver que es un proyecto completamente normal. Pero, por ejemplo, acá en la carpeta Source Package se creó ya el archivo hibernate.cfg. Si lo abrimos, de hecho acá está, fíjate que es un archivo que tiene una interfaz gráfica, de hecho, para que tú puedas trabajar. Puedes añadir propiedades de conexión, ¿verdad? Y puedes trabajar la código también, fíjate. Y no es más que un archivo, como te decía, de tipo XML, en donde se indican varios conceptos, por ejemplo, a través de propiedades. Ojo, fíjate que todo se abre dentro de un tag llamado Hibernate Configuration y otro tag que se llama Session Factory. Este Session Factory es muy importante, de hecho nosotros vamos a utilizar esta clase con código Java después para poder hacer las consultas a las entidades, las que a su vez nos van a traer las conexiones a la base de datos. Este es el archivo que yo te decía que es uno de ellos que se tiene que crear, más no se tiene que tocar más. Este es el archivo en donde va a estar configurada toda la conexión a la base de datos. Primero que todo, fíjate, a través de la propiedad hibernate.dialect, entonces acá él indica la estructura, el namespace de la clase en donde tiene guardada toda esa configuración. Indica el nombre del driver que va a trabajar para MySQL, en este caso es JDBC, por lo tanto lo vamos a tener que integrar a nuestro proyecto, ya eso tú lo sabes hacer. Acá está la URL, en este caso el enlace del string de conexión, esto tú también ya lo sabes crear, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos cuando hicimos la clase de JDBC. Y acá en general te van a aparecer dos propiedades, una hibernate.connection.username y otra que se va a llamar hibernate.connection.password. En este caso no lo creo porque el password que yo le pasé está vacío. Entonces por eso no lo creo, pero es bueno también que sepas que en algún minuto te puede llegar a aparecer esa otra alternativa. ¿Vale? Bien, podemos cerrar este archivo. Ya te voy a mostrar todo lo que es esto que tengo hecho acá. Si es que quisieras crear otro archivo de estos, te paras acá en el proyecto, clic derecho, New, vas a ir al menú Other, y fíjate que acá te va a aparecer la opción Hibernate o hibernar en el caso de que lo tengas en español, y aquí está, fíjate, están todas las opciones de configuración que nosotros podemos utilizar. En este caso, si quieres crear otro archivo CFG, puedes utilizar este wizard. Eliges Hibernate acá y le dices que quieres crear un archivo Hibernate Configuration Wizard. Das clic en siguiente, fíjate, aquí me lo va a crear con otro nombre, ¿cierto? Hibernate 1. Y bueno, sigues el asistente y todo. En este caso no lo voy a hacer yo porque ya cuando integré Hibernate, él me creó el archivo ya por defecto. Si revisamos acá el PowerPoint, otra cosa que teníamos que hacer es crear la ingeniería inversa. Entonces lo vamos a hacer también. Nos vamos a parar acá en el proyecto, clic derecho, New, Other, vamos a Hibernate y ahora elegimos acá esta opción, Hibernate Reverse Engineering Wizard, ingeniería inversa. Presionamos Next, le va a dar un nombre, por eso yo le coloqué esos nombres acá, hibernate.revenge, porque cuando lo creas por primera vez él te lo crea con ese nombre. Se sugiere por convención dejar este nombre como está, pero tú lo puedes cambiar, no hay ningún tipo de problema. Le damos clic en siguiente.
Y acá está lo que yo te decía, si no te apareció la ventanita del usuario y el password de la base de datos, más de alguno lo debe haber aparecido acá. Bueno, ahí hacen lo mismo que yo hice cuando estaba creando el proyecto, es decir, le dices aceptar. Acá te van a aparecer todas las tablas que él encuentre dentro de la base de datos con la que tú estás trabajando. Más de alguno aquí se debe haber perdido, debe decir, oye, pero ¿y dónde está esa base de datos? Porque nunca dijiste cuál era. Fuiste al PHPMyAdmin y nos mostraste que tenías una base de datos ahí y una tabla que se llama usuarios, pero no nos dijiste en dónde dónde acceder a la base de datos acá. Recuerda que eso está configurado en el string de conexión. Bien, entonces si lo hiciste bien, acá te deberían aparecer la o las tablas, ¿cierto?, que tienes creadas dentro de tu base de datos. En este caso yo tengo una sola que se llama usuarios, ¿verdad? Entonces aquí te aparece. Si tuviera más, simplemente aparecerían acá. ¿Cuál es la idea? La idea es que las tomes acá, presiones Add y las pases para acá. Así de simple. Entonces, bueno, yo voy a pasar una sola porque tengo una sola, pero si tú tienes más, simplemente las pasas para acá. La idea es que pases para acá, para la derecha, todas las que tú quieras utilizar dentro de tu proyecto. También las puedes remover, ¿cierto? En fin, puedes jugar con esto sin ningún tipo de problema. En este caso yo solo tengo una tabla, entonces la voy a pasar de izquierda a derecha y voy a presionar en Finish. Bien, una vez hecho eso, fíjate que se creó el archivo hibernate.rebank.xml. Fíjate que se te creó también dentro de tu carpeta Source Package en Default Package. Ahí está el archivo y esta es su estructura. Básicamente, acá lo que hay que entender es lo siguiente. Hibernate le llama a cada uno de a cada una de las bases de datos con las que tú vas a trabajar, Hibernate las llama catálogos. Bien, y va a crear un filtro para cada una de las tablas con las que vas a trabajar. Aquí está el table filter, ¿cierto?, con el que realiza esa acción. Solamente tengo uno, pero es porque solamente tengo una tabla. Es por eso. Si agregas más tablas, evidentemente acá se te van a agregar más. Bien. Esto no hay que tocarlo, hay que dejarlo tal cual, pero hay que tenerlo creado, porque si no, lo que vamos a hacer no te va a funcionar. ¿Vale? Por ahí más de alguno me lo va a preguntar, entonces yo voy a autoinfligir mi dolor y lo voy a ir a explicar acá. Recuerda que tú puedes crearte también en este caso, tu string de conexión, sin ningún tipo de problema. En este caso estaba buscando acá donde estaban las pestañas de prestaciones. Aquí está Services. Entonces recuerda que aquí vas a Services, Database, clic derecho, New Connection, y ya aquí creas tu string de conexión siguiendo tu wizard. En este caso le indicas el driver MySQL, ¿cierto? Y sigues acá Next. Le indicas las configuraciones necesarias acá, el nombre de tu base de datos, ¿cierto? Ahí, y luego haces un test y Next y listo. Lo explico así de rápido porque esto yo ya lo expliqué en otra clase, entonces por eso lo explico rápido. En este caso no lo voy a hacer y voy a volver acá a la pestaña de proyectos. Entonces, ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Mira. Déjame cerrar todo esto acá. Fíjate lo que vamos a hacer. Ya tenemos creado, ¿cierto?, el archivo cfg.xml y el archivo rebank de ingeniería inversa. Ahora lo que vamos a hacer es crear un paquete para ir guardando las clases Java que se van a ir generando asociados a estos dos últimos elementos, al Hibernate Util y a las clases Pojos, para que entendamos sobre todo qué significa lo último. Entonces vamos a crear un paquete acá dentro de Source Package, Java Package. En este caso lo voy a quedar acá dentro de Source Package, ¿está bien? Voy a parar acá en el proyecto mejor. New Java Package y lo voy a llamar modelos, por ejemplo. Bien. Entonces dentro de modelos nosotros vamos a guardar todo lo que vamos a hacer ahora. Lo primero, nos paramos acá en el proyecto, clic derecho, New, vamos a Other, volvemos a Hibernate, fíjate. Y ahora vas a elegir esta última opción que se llama Hibernate Util .java. Bien, seleccionamos Next. Fíjate que él te lo crea como New Hibernate Util. Yo siempre le quito el New delante, me gusta que se llame Hibernate Util. Lo guardamos dentro de del paquete que creaste de modelos. Presionamos en Finish. Y esto tú tampoco lo vas a tocar más, pero debes tenerlo creado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace esta clase Hibernate util.java es crear una instancia del objeto Session Factory, objeto que nosotros vamos a utilizar posteriormente dentro de un archivo desde donde nosotros vamos a guardar todos los métodos de conexión para hacer las consultas a las tablas de nuestra base de datos. Básicamente eso.
Entonces lo tenemos creado, ya está creado ahí dentro de modelos, pero no lo vamos a utilizar más. Más de alguno me va a preguntar, César, mira, yo no creé el archivo porque pensé que no se creaba. No, si yo digo que se tiene que crear, es porque lo tiene que crear. Entonces ahora vamos al proyecto de nuevo y nos faltaría la última parte, que es crear el pojo en este caso. Entonces nos paramos en el proyecto, clic derecho, New, Other, vamos a hibernar de nuevo. Y ahora vas a elegir esta opción que se llama Hibernate, Mapping File and Pojos from Database. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente te va a crear las clases de tipo entidades asociado a cada una de las tablas que tú le indicaste en este archivo de ingeniería inversa de manera previa. Bien, eso significa que primero hay que crear el archivo de ingeniería inversa siempre antes de hacer esto. Exactamente. Entonces presionamos en Next. Quizás se va a demorar un poco. Te va a pedir que lo guardes en un paquete. Vamos a guardar el modelo. Y acá hay un par de temas que, bueno, podría presionar Finish, pero antes de eso, fíjate que él te dice que él va a crear las clases Pojo de acuerdo a la configuración que tú le diste en este archivo y en este otro archivo. No te da más opciones acá, pero es porque yo no tengo otros más creados. Entonces ahí está lo que yo te decía de que tú puedes tener más de una misma conexión a varias bases de datos dentro del mismo proyecto. En este caso yo tengo para una sola, solamente tengo un archivo hibernate.cfg y un solo archivo hibernate.reven. Entonces por eso él me los da elegidos ahí así como por defecto. Bien, lo demás lo dejamos todo por defecto y presionamos acá en Finish. Y hasta el momento se supone que no pasa nada, pero vamos a nuestro proyecto y fíjate que ahora en modelos se crearon dos archivos. Uno que se llama usuario Java, lo vamos a abrir, y otro que se llama usuarios.hvm.xml. Entonces, por cada una de las tablas que tú tengas en tu base de datos, se te va a crear un archivo .hvm.xml con una estructura de mapeo a través de del tag Hibernate Mapping, en donde se va a ir declarando la estructura a modo de XML del esquema de la tabla que va a ser representada por esta entidad. En este caso acá está representando la tabla llamada usuarios del catálogo que se llama curso Java. Entendamos lo que decíamos hace un rato, que en realidad Hibernate le llama catálogos a cada una de las bases de datos con las que tú vas a trabajar. Bien, dato importante ese también a tener en consideración. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Mira, la idea es que este archivo tú no lo vas a tocar, pero es bueno que sepas lo que hace. Fíjate que acá te representa a través de un valor llamado, un tag llamado ID, te representa el ID que va a ser utilizado dentro de la tabla. Fíjate, el primer campo te dice que es un dato llamado ID de tipo java.lang.integer, es decir, un dato entero, y que va a utilizar el tag generator identity. Eso quiere decir que es autoincrementable. Un dato, mira, y es más que un dato. Hoy en día es una práctica muy recomendada y absolutamente recomendada el utilizar en todas tus tablas como primer campo uno que se llame ID, bien, o ID. Tiene que ser entero, tiene que ser autoincrementable y tiene que ser esa la llave primaria de tu tabla. Entonces cuando yo les digo esto, sobre todo a los que son nuevos o son novatos en esto, están recién aprendiendo, ahí donde me dicen, oiga profe, pero es que sabe que yo tengo una tabla y nosotros utilizamos la cédula de identidad de la persona como llave primaria. Ya, eso es una práctica que hoy en día está total y absolutamente desaconsejada. Bien, lo que te proponen hoy en día los motores de ORM para trabajar es que todas tus tablas sean trabajadas con un ID y ese ID va a ser la llave primaria de tu tabla. Ahí viene la otra pregunta que más de alguno me va a hacer. Oye César, pero ¿y entonces para hacer búsquedas, para hacer índices y todo en tus tablas no vas a tener ningún tipo de problema? Es más, si te acostumbras a trabajar de esta manera, te aseguro que vas a trabajar de forma mucho más ordenada. ¿Vale? Si quieres documentarte más sobre esto, acá yo tenía el link de hibernate.org, entonces puedes ir a ver acá toda su documentación, en fin, así que no hay ningún tipo de problema. Acá está, fíjate, hibernate.org. Puedes descargarlo también acá y utilizar la versión más actualizada de la que tiene en este caso de la que trae NetBeans. De hecho en Eclipse tienes que hacerlo, tienes que descargarla o lo puedes instalar desde Maven. No quiero profundizar sobre esto, pero por ejemplo, una de las cosas ya a nivel de cultura general
es que Hibernate es una herramienta que pertenece a la empresa Red Hat. Bien, ya sabemos que Red Hat es, dentro de sus principales características, es que te ofrece un sistema operativo Linux, ¿cierto? Linux, que es bastante utilizado sobre todo a nivel de servidores. ¿Vale? Ok, ya está listo nuestro proyecto. Fíjate, entonces se creó, nosotros teníamos una tabla usuarios, ¿cierto? Y se creó este archivo XML y también se te creó esta clase usuarios Java, ¿ya? Una clase en donde, acá está lo que yo te decía, pues mira, que primero que todo, se crea la clase con el mismo nombre de la tabla, pero con mayúscula adelante, implementan la interface llamada java.io.serializable, ¿sí? Y te crea un atributo por cada uno de los campos que tú tengas en tu tabla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3, ID, nombre, correo. Entonces te crea 3 atributos. ID, nombre, correo. Y fíjate que te define automáticamente los tipos de datos que tú vas a utilizar. Luego te genera 2 constructores, uno vacío y el otro con los 2 campos, nombre y correo. El ID él no lo toca. ¿Por qué? Porque él entiende que es autoincrementable. ¿Te fijas? Él ya está preparado para hacer eso. Uno de los principales errores que uno comete cuando va a trabajar con motores ORM es no entender eso de los ID. Entonces, ahí llegan las preguntas. Profe, mire, no me funciona, no me puede conectar. Profe, la entidad se creó y no entiendo nada porque me falta un campo. ¿Qué campo te falta? El ID. Y ahí es donde uno tiene que volver a explicarles que el ID se crea, ¿cierto? Pero ya tiene que ser autoincrementable y entonces el proyecto lo utiliza por sí solo. Fíjate que por cada uno de los atributos se crean 2 métodos. Un método get, fíjate por ejemplo en el ID, tienes ahí el atributo ID. Y se creó un método llamado getID, que es para obtener el ID, ¿te fijas? Y otro llamado setID, que es para eventualmente modificarle el valor a este ID. ¿Te fijas? Dato interesante a tener en consideraciones. También hizo lo mismo con el nombre, fíjate, y con el correo. Estos métodos se llaman métodos getters y métodos setters. Y su funcionalidad es precisamente utilizarlos para poder acceder a los valores de los atributos que en general se crean como con el modificador de acceso private para que no sean accesibles fuera de la clase, y para poder utilizarlos ellos utilizan estos métodos que están más abajo, los métodos setters and getters. Bien, ese también es un dato interesante a tener en consideración. Vamos a levantar el proyecto a ver si se murió alguien, a ver si funciona. Clic derecho, Run. Mientras se levanta, revisemos acá la documentación de Hibernate. Entonces, fíjate por ejemplo que acá tú lo puedes descargar en el caso de que no lo tengas integrado dentro de NetBeans. Aprovecho de comentarles también a las personas que no me conocen que este es mi blog, ¿cierto? www.cesarcancino.com. Algo que siempre me preguntan dice relación con las descargas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la descarga del video 15 de Java Server Page. Y en cada uno de los enlaces en mi blog tienes una pestaña que dice descargas. Entonces, es muy simple y a mí me da risa porque igual siempre me vuelven a preguntar lo mismo. Profe, ¿de dónde bajo los videos? Ya, entras al enlace de cada uno de los videos y está súper grande y no sé cómo ponerlo más vistoso, de verdad. Y ahí dice descarga, simplemente haces clic y te vas a bajar un .zip o un .rar a tu computador que tiene, primero que todo, el código fuente y segundo, tiene el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver en este minuto en YouTube. ¿Tienes que pagar algo? Nada. Si quieres hacer una donación, por supuesto, las donaciones siempre son bien recibidas. Acá tienes el enlace desde el home. Tienes la posibilidad de donar vía SMS o hacer donaciones ya a través de cualquiera de estos métodos de pago. Bien, vamos a ver cómo va acá. Bueno, acá todavía se está levantando Apache Derby. En este caso esperamos un poco ahí que se levante esto. Bien, y acá ya está levantado el proyecto sin ningún tipo de problema. Fíjate que no me dio ningún error. En realidad, en general no te va a dar errores, aunque tengas errores, valga la redundancia, dentro de lo que hicimos en Hibernate. Pero la idea es que lo probemos. Entonces, vamos a crear un servlet para probar esto. Vamos a crear un servlet acá inmediatamente. New. Ya esto lo sabes hacer. Servlet, lo vamos a llamar, por ejemplo, home. Lo vamos a guardar dentro de un paquete que se llame controller. Next. Creamos el web XML descriptor y le decimos que para abrirlo vamos a escribir home con minúscula. Presionamos en Finish. Hacemos la configuración del MVC, eso tú ya lo sabes hacer. Borramos acá la clase PrintWriter. Borramos este try catch. Y escribimos request.getRequest.
request dispatcher. Le decimos acá que esto va a quedar asociado a un archivo home.jsp.forward. Bien. Vamos a crear el archivo dentro de la carpeta webpage. Clic derecho, JSP. Lo vamos a llamar home, por ejemplo. Presionamos en Finish. Y podemos hacer algún tipo de configuración acá, perdón. Por ejemplo, vamos a cortar el tag acá del metacharset. Ahí, para que quede un poco más ordenado. Ahí, ¿cierto? Y le cambiamos el title acá. Decimos, por ejemplo, ejemplo de Hibernate. Hacemos lo mismo acá en el título, ¿cierto? Y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Entonces ahora sí, nos vamos acá al navegador y escribimos home. Deberíamos poder acceder a ejemplo de Hibernate y revisamos el código fuente y está total y absolutamente limpiecito. Bien. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo podemos probar esto. Entonces para eso, todo lo que hemos hecho hasta acá no hay que tocarlo. Bueno, evidentemente lo que hace los servlets sí, pero me refiero a las clases POJO, al archivo de ingeniería inversa, al archivo de utilidades. Ninguno de esos nosotros lo vamos a utilizar, por lo tanto lo vamos a cerrar. Me expresé mal, sí lo vamos a utilizar, pero me refiero a que no vamos a tocar su código. Lo vamos a utilizar desde otro archivo que vamos a tener que crear. Yo tengo un ejemplo creado acá, con todo lo que vamos a hacer, pero lo vamos a ir ocupando a poquito porque si no el video se va a alargar mucho. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo de conexión a la base de datos. Entonces, bueno, perdón, de consulta a las tablas porque ya nos conectamos a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta Libraries acá y vamos a importar la librería de MySQL porque estamos trabajando con el dialecto de MySQL y recuerda que él te decía que necesita utilizar el JDBC. Entonces vas a Libraries, clic derecho, Add Library y buscamos acá el que se llama MySQL JDBC Driver. Bien, lo añadimos, esperamos ahí que haga el deploy, ¿cierto? Todo el tema. Perfecto, cerramos acá. Y ahora vamos a ir a la carpeta de modelos y vamos a crear un archivo nosotros para poder hacer consultas a las tablas, entendiendo que en realidad las consultas van a pasar por las clases POJO, por las entidades, y estas a su vez van a ir a hacer las consultas a las tablas. Entonces, clic derecho, New. Vamos a crear para eso una Java Class, una clase. Yo la voy a llamar usuarios operaciones, pero tú la puedes llamar como tú quieras. Aquí no hay un estándar. Usuarios operaciones. Te fijas que tiene que estar guardada modelos, pero eso tampoco tiene que ser tan así. Tú lo puedes guardar donde tú quieras. Bien, entonces decimos acá Finish. Bien, yo tengo un ejemplo creado acá, listo ya, para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar o verificar en este caso si es que hay algún tipo de problema. Entonces, para eso vamos a crear toda la implementación básica para poder cargar datos, ¿cierto? Para poder insertar datos dentro de la base de datos. En este caso puede ser agregar, fíjate, tengo acá un método para borrar un usuario, para agregar un usuario, para cargar un usuario según su ID y para cargar usuarios. En este caso te van a cargar en un objeto de tipo ArrayList. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a crear acá un método dentro de nuestros usuarios operaciones, al cual lo vamos a llamar, por ejemplo, public function. Me equivoqué, estoy pensando que estoy en PHP. Vamos a crear el método de tipo ArrayList, en este caso. ArrayList. El tipo del método va a ser de acuerdo a la entidad que tú quieres asociar a esta petición. En este caso le vamos a decir que utilice la entidad llamada usuarios. Bien. Dato importante es, lo vamos a llamar por ejemplo getUsuarios. Abrimos acá y cerramos y listo. Un dato importante, bueno, primero que todo vamos a importar acá, vamos a importar lo necesario, en este caso ArrayList. Perfecto. Si es que creaste este archivo dentro de otra carpeta, dentro de otro paquete que no sea modelos, él te va a pedir importar la clase usuarios también. Entonces en este caso no es necesario utilizarlo. Bien, acá me está dando error porque no estoy retornando nada. Entonces voy a agregar un return null por ahora para que no me represente ningún tipo de error. ¿Vale?
entonces yo te decía que esta clase o estas clases que nosotros vamos a crear van a ser desde donde nosotros vamos a crear los métodos necesarios para poder realizar la interacción con los datos, en este caso, entendiendo siempre, y soy reiterativo en lo mismo, que esos datos van a pasar siempre por las clases POJO, las clases entidades. Por ahí quizá me faltó decir algo importante. Cuando se habla de una clase POJO, en Java sobre todo, se habla de una clase que no tiene asociada ningún tipo de inyección de dependencia. Un dato ahí que se me pasó y que es bueno que te lo comente, ¿cierto? Para que quede ahí en tu conocimiento. Bien, entonces, para cada una de las situaciones que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener que crear un objeto llamado Session Factory. Bien, entonces vamos a crear ese objeto, Session Factory. Inmediatamente él te va a importar ahí la librería org.hibernate.sessionFactory. Si no lo hace, lo creas, no hay ningún tipo de problema. Y en este caso lo voy a llamar sesión, por ejemplo, con una S, por ejemplo. Entonces, sesión, y esto va a ser igual a, y aquí hay un dato importante, esto va a ser igual a esto, mira, a hibernateUtil.getSessionFactory. ¿Por qué me detuve acá? Porque este hibernateUtil es el que tú tienes creado acá dentro de tu carpeta de modelos. Entonces para eso era este archivo. Acá lo vamos a referenciar esta clase. Entonces escribimos acá hibernateUtil.getSessionFactory. Si no tenías esto en la misma carpeta, él te lo va a importar acá. Incluso lo podrías hacer. Podrías decir import modelos.hibernateUtil. Bien, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. También podríamos importar acá, aprovechando modelos.usuarios también, perdón, si que quieres hacerlo, pensando en que el ArrayList te va a retornar, el método te va a retornar un ArrayList de tipo usuario, entonces también lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Esto siempre hay que hacerlo y ya después vas a ver que te vas a mecanizar, porque en realidad siempre lo vas a prácticamente copiar y pegar, ¿ya? Ok, entonces ahora que tienes tu objeto llamado sesión, que es de tipo Session Factory, vas a crearte otro objeto de tipo Session, ¿bien? Que no tiene nada que ver con variables de sesión en Java. Este es un objeto de tipo Session que lo que va a hacer es abrir un método de la clase anterior, de la clase Session Factory, que se llama OpenSession, ¿bien? Entonces creamos acá un objeto de tipo Session, fíjate, con 2S. Lo vamos a llamar Session también con 2S. Y va a ser igual a sesión con una S, que es el que tengo creado acá arriba, punto OpenSession. Bien, automáticamente vas a tener que importar esta clase Session. Entonces, importamos acá y fíjate que ahí te le importa org.hibernate.session. Interesante, ¿verdad? Ya yo creo que se va entendiendo un poco, ¿cierto?, cómo va funcionando esta situación. Recordemos que este método a la larga te va a retornar una ArrayList. Perfectamente lo podrías, también te retorna una lista, pero a mí no me gusta trabajar con listas, entonces yo voy a colocar las cosas en una ArrayList. Pero perfectamente lo puedes trabajar como lista, o sea, no hay ningún tipo de problema con eso. Bien, una vez que hicimos esto, cada vez que tú realices alguna interacción con las tablas, que están, recuerda, representadas a través de las clases POJO de tipo entidad, cada vez que tú vayas a hacer una interacción, tienes que abrir y cerrar una transacción. Bien, fíjate que acá yo lo tengo hecho. Entonces, vamos a utilizar un objeto que se llama transaction y vamos a utilizar los métodos beginTransaction del objeto sesión que tenemos arriba y el método close, ¿cierto?, que va a, en este caso, cerrar la transacción. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un objeto acá. Transaction. Ahí está. Lo vamos a llamar, por ejemplo, TX. Y esto va a ser igual a sesión con 2S, es decir, un objeto de esto que está acá. Punto open, en este caso. Punto. No, perdón, es punto begin transaction. Ahí me estaba equivocando. Sería bueno que crees de una vez el cierre de la transacción en este caso. Acá session.close. Close, de una vez, para que no se te olvide. Y acá adentro tú vas a hacer la magia que va a permitir ir a buscar los datos de la tabla. En este caso, con este método vamos a traer todos los registros que tenemos en la tabla usuarios. Voy a aprovechar de ir a ver acá si tengo registros. En este caso,
Si tengo tres registros, tengo César Cancino y ese correo, Pablo Pérez y ese correo, vamos a darle un correo más digno a Pablo. Y Melissa María, vamos a crear otro correo acá, por ejemplo, melissa@gmail.com. Tengo datos con tildes, ahí muy importante siempre que para hacer pruebas le coloques tildes a los registros que tienes en la base de datos, porque de esa manera te aseguras de que cuando se visualicen los datos en el navegador no tengas ningún tipo de error. ¿Vale? Ok. En todos tus métodos, y repito, en todos tus métodos que utilices dentro de las clases de operaciones para acceder a los datos que están guardados en las entidades o en las tablas de tu base de datos, utilizando Hibernate, vas a utilizar en este caso, ojo, vas a utilizar esta sintaxis. Independientemente de que estés haciendo un update, un delete, un get usuarios por ID o un cargame todos los datos. Acá yo lo tengo preparado, fíjate, en todos se abre una transacción y se cierra la transacción. ¿Te fijas? Entonces es un dato que tenemos que tener en consideración nosotros. Entonces ahí está el begin transaction, fíjate, y todo lo demás. Me falta algo a mí acá, me falta antes de hacer el session close, hay que tomar el nombre de la transacción y hacer un punto commit, que es para que se ejecute la transacción. Y acá ya, dependiendo de lo que queramos hacer, hacemos la magia. Entonces, podríamos colocar acá que acá hacemos la magia. Y acá termina la magia. Bien, y lo demás es todo igual, no hay que modificar absolutamente nada. Entonces, en el caso de que quisiéramos cargar todos los registros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo vamos a crear el objeto de tipo ArrayList, en este caso llamado usuarios. Entonces, por ejemplo, creamos un objeto de tipo ArrayList, usuarios, ¿cierto? Lo vamos a llamar arreglo, por ejemplo, y le vamos a decir que sea una instancia de new ArrayList. Ya esto tú lo sabes hacer. Usuarios. Listo, que esto lo vamos a usar ¿para qué? Para que nosotros podamos cargar los datos acá dentro de esta ArrayList. Luego vamos a utilizar un método, un objeto llamado query que pertenece a Hibernate para utilizar un concepto que se llama HQL. Ya te voy a explicar lo que es el HQL. Entonces decimos acá query, un objeto, esta es una clase propia de Hibernate. Vamos a guardarle una variable que se llama Q, por ejemplo. Se puede llamar de cualquier manera. Y esto va a ser igual a session del objeto sesión punto create query. Entonces decimos acá session punto create query. Colocamos punto y coma y acá como una cadena le vas a pasar la consulta SQL. Ah, y aquí más de alguno me va a decir, pero viste que sí habría que escribir consultas SQL. Pues no, no es así. Porque estas en sí no son consultas SQL. Acá lo que vas a hacer es realizar una query, pero apuntando a tus entidades. Eso quiere decir que vas a escribir, si tu entidad se llama usuarios, acá deberías decir simplemente from usuarios. Profe, y el select y todo eso, acá no hay que hacer select ni nada, recuerda, porque no tienes que construir consultas SQL. Tenemos un error acá, pero es porque no he importado la clase query. La voy a importar. Ahí está, fíjate, es la clase org.hibernate.query. De esta forma, lo que estás haciendo es haciendo una consulta a la base de datos, pero pasando por la entidad llamada usuarios. Entidad que recuerda tienes creada acá dentro del paquete de modelo. Se refiere a esta entidad que estábamos viendo hace un rato, a través de sus métodos setters and getters. Bien, ok, la voy a cerrar. Voy a cerrar también este Hibernate util y ya desde acá tú puedes trabajar los datos como tú quieras. En este caso, por defecto, esto te lo retorna en una lista. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, acá una lista de tipo usuarios y le vamos a pasar el valor k.list para que te guarde el formato de la lista. Entonces vamos a decir acá list usuarios, se va a llamar lista y esto se va a guardar en q, ¿cierto? Que es el nombre de la query, punto list. Bien. Dato importante es a tener en consideración. Tenemos que importar el objeto list
este caso, ahí está. Se importó ahí el objeto list. Fíjate que acá me está, tengo como lamparitas ahí, pero es porque importé la clase usuarios y la clase Hibernate Util, pero en realidad no debería haberlo hecho. Yo lo hice para mostrarte que podías hacerlo perfectamente. Lo voy a borrar ahí para que no haya ninguna lamparita prendida. ¿Vale? Entonces, ya desde aquí en adelante, tú podrías perfectamente retornar una lista. A mí no me gusta, yo prefiero darme una vuelta un poquito más larga y colocar los datos dentro de un array list. Siempre me ha sido más cómodo trabajar en un objeto de tipo array list. Entonces, para eso vamos a utilizar el objeto iterator para guardar los datos de la lista en un objeto de tipo iterator para poder recorrer ese mismo objeto. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un objeto de tipo iterator. En este caso acá yo ya tengo la sintaxis. Va a ser de tipo usuarios. Lo vamos a llamar, no me acuerdo cómo le iba a llamar acá, yo le voy a llamar iter, ¿cierto? Bien. Y esto va a ser igual a lista.iterator. Bien, importamos acá de nuevo java.util.iterator y este es el objeto que en definitiva nosotros vamos a utilizar para almacenar o en este caso para manejar los datos de la lista. Me falta acá un punto y coma, por eso me estaba dando error. Y yo creo que no me falta nada más, exactamente. Ya lo demás es el commit, ¿cierto? Y el session close. Entonces acá tenemos los datos. Y ahora, fuera del close, porque ya los datos ya los tienes acá en este valor, yo lo que hago es guardarlos en un array list a través de un ciclo while, que es algo bastante sencillo de entender. Entonces voy a hacer acá un ciclo while. Voy a colocar un comentario acá, por ejemplo, que va a decir que acá ya terminamos todo. Y solo tomamos la lista y la pasamos a un array list. Más de alguno me va a decir, César, ¿y por qué no retornaste un array list? Soy mañoso y no me gusta. Es así de simple, no tengo otra explicación. Entonces acá recorremos el iter a través de iter.hasNext, ¿cierto? Ya esto tú lo deberías saber hacer. Y si no, puedes revisar la documentación. Y si no, no te preocupes, porque esto en realidad va a ser siempre igual. En realidad este método, así grandote como se ve, en realidad lo único que tú le vas a tener que cambiar es lo que veis acá dentro del create query. Así que yo creo que más de alguno ya se tiene que haber dado cuenta de eso. Bien, entonces acá le decimos dentro de eso que, bueno, voy a copiar esto que tengo acá para ahorrarme tiempo. Aquí básicamente lo que hago es crear un objeto de tipo usuarios y le voy a ir pasando cada uno de los elementos, ¿cierto? Que tiene el valor. Y luego tomo el arreglo que tengo creado acá arriba, el array list, ¿cierto? Y le voy pasando cada uno de esos valores a través del método add. Eso todo lo fui guardando acá en el valor llamado noti. Reitero, esto lo vas a tener que copiar y pegar siempre y lo único que vas a tener que hacer es modificar acá el from apuntando a la entidad con la que tú quieras trabajar. Antes de hacerme yo mismo alguna pregunta que tú me puedas hacer, recuerda que esto tiene que retornarte un array list. ¿Cómo se llama tu array list? Arreglo. Tú lo creaste acá. Entonces le decimos acá que te retorne arreglo y no debería haber ningún tipo de problema. Algunos datos interesantes. Este método yo te decía que es un método genérico. No vas a tener que hacer absolutamente nada más con él. Lo único que si tú quieres consultar hacia otra tabla, tú le cambias acá el nombre de la entidad a lo que tú quieras trabajar. Más de alguno también me va a preguntar, oye César, ¿y cómo yo le podría agregar una condición, una cláusula where y todo ese tipo de cosas? Ya eso lo vamos a aprender a hacer en otra clase. Por lo pronto concéntrate en aprender esto primero, que te funcione. Se lo digo sobre todo a los que son así como ansiosos, que quieren como que aprender todo en 2 minutos. No seas así. Primero aprende a hacer bien esto y después te das una vuelta más larga. ¿Vale? Ok, ya está tu método listo. Otro dato interesante, si es que no ves bien el código, recuerda que puedes ir a mi página web y bajarte, ¿cierto?, el código sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ok, entonces ahora vamos a ir a nuestro servlet, acá. Recuerda que lo teníamos desplegado acá nuestro objeto, ¿cierto? Nuestro servlet. Y vamos a realizar toda la implementación. Entonces primero generamos una instancia de usuarios operaciones. Por ejemplo, lo vamos a llamar OP y le vamos a decir que sea igual a new usuarios operaciones. Te fijas que tiene que importarte acá, ¿cierto?, la clase. Dato importante ese a tener en consideración.
creamos un valor acá llamado datos, por ejemplo, tiene que ser de tipo ArrayList. Recuerda, de tipo usuarios, ¿cierto? En este caso lo vamos a llamar datos. Y le vamos a decir que sea igual a op.getUsuarios, punto y coma. Vas a tener que importar ArrayList, ¿cierto? Y vas a tener que importar usuarios. Listo. Ahí está. Usuarios operaciones. Y acá está importado ArrayList. Bien. Ok. Como ya NetBeans hace el deploy solito, podríamos ir a probar acá. Actualizamos. Y debería cargarte la página en blanco. Es decir, así tal cual como está. Esto, así de simple como lo hemos visto acá, si es que no te funcionó, si es que te dio algún error, vas a tener que devolverte en el video e ir viendo paso a paso qué es lo que no te funcionó. Bien, lo digo porque a los que le apareció en blanco acá, tal cual como lo tengo aquí, significa que funcionó todo lo que hicimos. Evidentemente yo antes de terminar el video ahora te voy a enseñar a mostrar los datos. Pero que en realidad ya tú solito lo podrías hacer, porque en realidad estás pasando una ArrayList acá y perfectamente lo podrías recorrer al otro lado. A los que le aparecieron errores acá, en general los errores son entre el teclado y la silla. Mira, el error que yo creo que a más de alguno le va a pasar es porque se les olvidó ir acá a la carpeta Libraries e importar en este caso la librería MySQL JDBC Driver. Otro error que es muy común acá es que no hayan creado el archivo Hibernate Util. También suele pasar ese error. Otro error que he visto bastante es que muchos llaman a este archivo New Hibernate Util. Entonces, si lo llamas así, recuerda que en tus usuarios operaciones, acá, en la primera línea, cuando declaras la instancia de Session Factory, acá debería decir New Hibernate Util. ¿Ya? Son datos ahí que a más de alguno lo va a considerar así como algo súper simple, pero yo sé que a otras personas no se les va a presentar como algo tan simple. Entonces es bueno que sea bastante prolijo para manejar todo este tipo de configuraciones. Bien, entonces ahora vamos a ir acá a nuestra vista y podríamos perfectamente recorrer el arreglo que nosotros tenemos acá. Bien, había parado el video porque estaba buscando un ejemplo de para hacerlo, por ejemplo, con JSTL. No, siempre se me olvida la sintaxis a mí. Entonces, vamos a importar acá JSTL. Lo podríamos también hacer a través de Scriptlet. En este caso lo voy a hacer más fácil. Vamos a colocar acá tags libs. El prefijo en este caso, no me acuerdo cuál es el prefijo para JSTL, es C. Entre tanto framework, ya que uno aprende como que se te van olvidando las cosas. Y la URI que vamos a indicar es JSTL. Es esta que está acá. Bien, no confundirse con la de Java Server Facelet. Bien, en este caso lo importamos acá. Y luego entonces voy a traerme acá un trozo de código. Yo lo tengo hecho ya acá. Por ejemplo, para ya mostrar definitivamente los datos. Bien, creo que esto es bastante simple de entender. Acá estoy diciendo primero, de hecho, mira, primero que todo, antes de copiar eso, simplemente acá estoy diciendo que hay dentro de una propiedad JSTL datos.size, es decir, hay tantos registros. Entonces lo podríamos probar y te va a decir que hay... me falta pasarle el parámetro, ¿cierto? Desde el servlet a el archivo JSP. Entonces eso lo hacemos con request.setAttribute, ¿cierto? Y pasamos acá datos. Ahora sí, se me había olvidado pasar el parámetro. Entonces actualizamos acá y ahí él me debería decir hay 3 registros. Si vamos a la base de datos y creamos otro, por ejemplo, Camila Fuentes, la más linda de todas. Camila la más linda, @gmail.com. Creamos, fíjate, ahora hay 4 registros. Entonces si revisamos acá, él me dice que hay 4 registros. Entonces ahora podríamos crear acá un ciclo for each, que bueno, yo lo tengo creado acá, creo que no sé si será tan conveniente, pero bueno, lo vamos a hacer. Generamos acá un UL y generamos acá entonces el entorno del ciclo for each con JSTL. Recuerda que este ciclo for each recibe 2 parámetros, item y var, ¿cierto? Entonces le pasamos acá el parámetro item, ¿cierto? Y el parámetro var. Recuerda que en item tienes que colocar, en este caso,
el valor que quieres recorrer y acá el nombre que va a tomar ese valor de acuerdo a la forma que tienes de recorrer. Bien, y ya acá, por ejemplo, simplemente decimos acá, por ejemplo, un LI, colocamos acá, por ejemplo, ID dos puntos y ya lo podríamos imprimir dentro de un C, ¿cierto? Out, ¿cierto? Acá. Y decimos acá, por ejemplo, value, abrimos una referencia y acá decimos en cada uno de ellos, por ejemplo, dato get ID o dato get nombre, en fin, entonces decimos acá dato, ojo, no datos, porque datos es con S y es el valor, el nombre de la variable, del array list que tú pasaste desde el servlet hacia la vista JSP. Entonces, utilizando un ciclo for each, para el que no sabe lo que es un ciclo for each, el ciclo for each, la otra vez lo explicamos, pero este ciclo for each lo que hace es que toma el arreglo, ¿cierto? Y le quita un índice. Entonces, en general, por estándar, por convención, se utiliza el nombre del arreglo en principio en plural y el nombre de la variable que va a tomar los valores del arreglo se maneja en singular. Pero acá esto se podría llamar mamá, por ejemplo, y funcionaría sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a utilizar ese valor llamado dato sin S, punto, vamos a adaptarnos un espacio ahí, punto, y vamos a utilizar los métodos getters de cada uno de los parámetros que tenemos dentro de nuestra clase entidad. Mira, lo vamos a ir a abrir acá, usuarios, y me refiero a estos métodos, getID, getNombre o getCorreo. Entonces, a ver, entonces decimos acá getID y listo. Me faltó ahí un punto y coma. Deja de ver si estoy en lo correcto, si me equivoco en algo. No, no me equivoco en nada. Entonces esto ya así tal cual me debería mostrar el ID de cada uno de los registros. A ver, veamos. Actualizamos. Y ahí está, ID 1, ID 2, ID 3 y ID 4. Podríamos mostrar el nombre también. Por ejemplo, podríamos decir acá un salto en línea. Nombre, dos puntos. Y lo mismo, C out, ¿cierto? Cerramos acá, value, abrimos, dato y ahora decimos punto get nombre, porque siempre vamos a acceder al atributo a través de el método getter. Me da por colocar punto y coma, que estoy como acostumbrado a trabajar en el ambiente de PHP. Vamos a colocar también el email, lo vamos a colocar acá al lado para que no nos dé ningún tipo de problema. Entonces vamos a decir acá email, dos puntos, y podrías copiar lo mismo. Entonces, acá c out, ¿cierto? Y acá decimos value, y lo mismo, dato.get correo. Abro y cierro paréntesis, ¿cierto? Y listo. Voy a correr más para atrás para que se vea con claridad lo que hicimos ahí. Fíjate, entonces ahí te debería mostrar el ID a través de su método getters, el nombre a través de su método getters y el correo a través de su método getters. Si lo probamos, perfecto, mira, ahí dice ID, el nombre, sin problemas con los tildes ni nada, ¿te fijas? Sumamente espectacular. Como siempre les digo, al que le funcionó, lo invito a correr desnudo por su casa, tiene toda mi autorización, todo mi consentimiento. Al que no, va a tener que devolverse y volver a ver el video. Un dato, mira, no sacas nada con copiar y pegar el código fuente, porque por ahí te puede resultar, al principio te van a resultar las cosas, pero la idea es que aprendas cómo se hace. Ahí me estoy contradiciendo solo porque yo te dije que este método get usuarios lo vas a utilizar siempre. Lo único que le vas a cambiar es el nombre de la entidad. Pero la idea es que seas capaz tú de entender todo lo que se hizo acá. Yo te mencionaba también un tema acá, que esto que hicimos acá es una consulta a la entidad. Esto tiene un nombre, mira. Esto si vas acá a la documentación de Hibernate ORM, vamos a ir acá a la documentación, y te vas a encontrar con varias situaciones. Por ejemplo, vamos a ver la documentación de la versión estable. Entonces, aquí tienes varios conceptos que son reinteresantes a tener en consideración. Mira, la primera clase, el mapeo, y estoy seguro acá si buscamos HQL, fíjate, Query Criteria, ¿te fijas? Entonces acá está la opción que en este caso el framework te da para que hagas consultas a las tablas a través, pasando por las entidades. Fíjate que tiene un modelo llamado Criteria, que es lo que te hablaba hace un rato. ¿Te fijas? Entonces es bueno que seas capaz de revisar todo esto y no te quedes tampoco con lo que nosotros te mostramos. Bien.
Ok, vamos a dejar el video hasta acá. Yo sé que este es un video largo, un video denso, que a más de alguno le va a dar dolor de cabeza. Vamos a dedicar un par de videos más para que veamos los demás métodos que podemos utilizar dentro de Hibernate, pero yo creo ya que con esto va a quedar bastante claro cómo realizar las primeras configuraciones de tu proyecto con Java Enterprise Edition utilizando Hibernate. Bien. Por ahora dejamos esto hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde tu blog www.cesarcancino.com. Les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo y que Dios los bendiga.